Hola, hola. Para esta oportunidad voy a resolver otro problema de la primera condición de equilibrio, pero esta vez lo voy a resolver por el método de descomposición de fuerzas rectangulares. Bien. Para ello voy a utilizar las fórmulas de que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? La fórmula del peso, tensión en Y tensión en X, ¿no? Bien, explico. El problema me indica hallar las tensiones, tensión 1, tensión 2 y el peso del siguiente sistema que se encuentra en equilibrio. Aquí tengo un gráfico que representa a este bloque que está sostenido por dos cables, ¿no? Sujetos aquí a un tumbado o un techo. Bien. Entre el tumbado y el cable de este lado forma un ángulo de 30 grados. En el siguiente extremo, entre el tumbado y el cable, forman un ángulo de 50 grados. Para que este sistema se encuentre en equilibrio, tiene que haber una tensión hacia arriba. A estas tensiones las voy a llamar tensión 1 y tensión 2. Aquí existe otra tensión que se va a llamar peso, ¿no? Que es la que, por la fuerza de la gravedad, ejerce sobre este bloque. Entonces, aquí en un plano cartesiano voy a graficar las tres tensiones que participan en ese sistema de fuerzas en equilibrio. Este es el tensión 1 y tensión 2. Y la tercera tensión, que en este caso es el peso del bloque, ¿no? Bien. Observe. Entre el tumbado y la cuerda hay un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí voy a graficar la recta horizontal, el eje X, ¿no? Y voy a graficar aquí el ángulo. Aquí, por la ley de los ángulos alternos e internos, quiere decir que se quede 30 grados, entonces aquí entre el eje X y la tensión 1 también va a haber 30 grados. Lo mismo ocurre acá en el otro lado, ¿no? Por la ley de los ángulos alternos internos, ¿no? Estos ángulos son alternos y son internos, entonces, si este tiene un ángulo de 50 grados, aquí también va a haber un ángulo de 50 grados, ¿no? Ya. Una vez definido aquí ya los ángulos, voy a colocar acá en el diagrama de cuerpo libre. 30 grados y 50 grados. Bien. Ahora, el siguiente paso es, si aquí tengo el vector tensión 2, quiere decir que este vector tensión 2 tiene una coordenada para X y una coordenada para Y, ¿no? Entonces voy a extender, ¿no? Voy a extender las líneas paralelas que son las coordenadas, ¿no? Este vertical, como es paralelo al eje Y, va a ser la tensión 2 en Y. Y este horizontal que he prolongado será la tensión 2 en X. Hago el mismo procedimiento para la tensión 1, ¿no? Bien, una paralela al eje X se va a llamar tensión 1 en X. Trazo esta paralela al eje Y esta va a ser la tensión 1 en Y, ¿no? Bien. Ya tengo mi diagrama de cuerpo libre y tengo ya las variables que participan en este sistema de fuerza, ¿no? Tensión 2, tensión 1 y el peso hacia abajo.
Bien, ahora observe que aquí este bloque tiene 150 kilogramos, significa que esto es la masa, entonces voy a calcular el peso. Y tengo que, peso es igual a masa por gravedad, ¿no? En este caso la masa es 150 kilogramos multiplicado por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, ¿no? Bien, peso es igual 150 por 9.8, 150 por 9.8 me va a dar un valor de 150 por 9.8, 1470. 1470, ¿no? Y la unidad va en newton, porque recuerde que el equivalente de kilogramos metros por segundo al cuadrado es newton. Bien, ya he calculado el peso, voy a continuar, voy a borrar y voy a continuar con la sumatoria de las fuerzas en X. Bien, una vez que he calculado el peso, no multipliqué la masa por gravedad, tengo que el peso es 1470 newton. Continuando con el ejercicio, voy con el literal C, ya aplicando ahora sí la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Cuál es la sumatoria de las fuerzas en X? Todas las fuerzas horizontales, ¿no? Bien, para este caso, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿no? Identifico, tengo aquí tensión 2 de X y tensión 1 de X. No hay más fuerzas horizontales, las otras serían verticales, ¿no? Entonces, como es la sumatoria de fuerzas, para ello voy a considerar que en el lado derecho del plano cartesiano van los números enteros positivos, ¿no? Entonces, para este caso, la tensión 2 de X tiene que ser positivo, menos tensión 1 en X. Esto tiene que ser igual a 0. Bien, explico, ¿no? ¿Por qué tensión 1 en X? Porque siempre que voy a hacer la sumatoria de unas fuerzas horizontales, tengo que determinarlas como positivas o negativas, y para este caso he considerado los signos del plano cartesiano. Tensión 2 en X, como está en el lado de las cantidades enteras positivas, lo he identificado con el signo positivo, y la tensión 1 en X, como está en el lado izquierdo del plano cartesiano, y aquí van los números enteros negativos. Por eso, tensión 1 en X es negativo. Aplico la fórmula y voy reemplazando, ¿no? ¿Con qué fórmula calculo la tensión 2 en X, no? Entonces, al principio del video yo tenía anotada aquí la fórmula y voy a aplicar una de esas fórmulas. Tengo que para calcular la tensión 2 en X, multiplico la tensión 2 por el coseno de 50 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí le corresponde 50 grados. Perdón. Aquí van 30 grados y acá van 50. Bien. Entonces, tensión 2 de X por el coseno de 50 menos la tensión 1 en X, que sería tensión 1 por el coseno. Para la tensión 1 corresponde el coseno de 30 grados. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, ahora, en un video anterior, tengo un video que se denomina Descomposición de fuerzas rectangulares. Ahí he explicado la deducción de estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, por favor, repasen ese video para que quede clara de dónde fue tomada esta fórmula. Bien, entonces, aquí voy a despejar tensión 2 de X, ¿no? Porque tengo que sacar una ecuación que la voy a denominar ecuación 1. Entonces, tensión 2 por el coseno de 50 grados es igual, como la tensión 1 tiene signo negativo, en el momento que la traslada al otro lado, va a ser positivo.
Bien, el objetivo es que tensión 2 quede solito. Entonces, coseno de 50 lo voy a trasladar al otro lado y va a ser aquí denominador. Porque si aquí está multiplicando, pasa al otro lado a ser divisor. Y voy a obtener que tensión 2 es igual a la tensión 1 que multiplica al coseno de 30 dividido para el coseno de 50 grados. Solo tengo un despeje, es lo que estoy desarrollando. Y aquí tengo ya la ecuación 1. Ya, bien. Como literal D. Como literal D tengo, ahora voy a trabajar con la sumatoria de las fuerzas en Y. Tiene que ser también igual a 0. Bien. Voy a identificar cuáles son las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y serían tensión 1 de Y, tensión 2 de Y el peso. Tengo 3 fuerzas. Para lo cual también voy a tomarles los signos considerando en el lugar en que están ubicadas en el plano cartesiano. Bien, entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Quiénes son? Tensión 1 de Y más tensión 2 de Y. ¿Por qué las he anotado como positivo? Porque están ubicados en el eje Y, ¿no? Y el eje Y que está en la parte superior son positivos. Menos el peso. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien. ¿Por qué peso con signo negativo? Porque el peso está ubicado, este vector, en el eje Y negativo. Bien. Ahora reemplazo. Y tengo que tensión 1 de Y, que es igual a tensión 1 por el seno de, para la tensión 1 le corresponde 30 grados, más tensión 2 que multiplica al seno de tensión 2 de Y al seno de 50 grados. Menos el peso ya. Menos el peso, este peso lo voy a trasladar al otro lado ya para que sea positivo, ¿no? Peso, como está negativo, va a ser positivo. ¿Cuánto es el valor del peso? 1470 newton. Bien. Y ya he trabajado reemplazando los datos. Y ahora esto va a ser mi ecuación 2. Bien. Esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, como literal E, en el literal E, voy a reemplazar aquí donde tengo tensión 2, esta variable la voy a reemplazar por el equivalente tensión 1 por coseno de 30 dividido para coseno de 50. Entonces, este valor lo voy a reemplazar aquí. Y me va a quedar que tensión 1 por el seno de 30, el resto lo copio igual, ¿no? Más, en lugar de la variable tensión 2 voy a escribir tensión 1 por el coseno de 30 grados dividido para el coseno de 50 grados. ¿Ya? Seno de 50, voy a escribirlo aquí. Y esto es igual a 1470 newton. Bien. Ya tengo el objetivo que quería alcanzar, ¿no?
lograr que de este lado de la ecuación solo exista la variable tensión 1. Bien. Continúo resolviendo y tengo que tensión 1 por el seno de 30 grados más. Aquí resuelvo coseno de 30 dividido para coseno de 50 multiplicado por seno de 50. Pero aquí vamos a hacer un artificio matemático y digo que seno sobre coseno es igual a la tangente de 50 grados. Entonces escribo tensión 1 coseno de 30 grados que multiplica a la tangente de 50 grados. Esto es igual a 1470 newton. Bien, ahora sí, como estoy trabajando tensión 1 y tensión 1, puedo hacer la suma del seno de 30 más coseno de 30 que multiplica a tangente de 50. Voy aquí a colocar en un paréntesis para que no tienda a confundirse. Bien. Sumo seno de 30 más coseno de 30 multiplicado por la tangente de 50. Y esto me va a dar un valor de tensión 1 que multiplica a 1.53 20888. Ya, usted me va a decir por qué no redondeo, por qué utilizo tantos decimales. Porque cuando trabajamos con ángulos y con logaritmos, tengo que trabajar con, por ejemplo, puedo utilizar unos 6 decimales. ¿Por qué? Porque así me va a salir una respuesta más precisa. Con los logaritmos se trabaja de la misma manera, ¿no? Si es posible con todos los decimales, pero en este caso solo he tomado 3, 5, 8, 7 decimales, ¿no? Bien. Esto es igual a 1470 newton. Despejando, me va a quedar que la tensión 1 es igual a 1470 newton, ¿no? Como aquí esta cantidad está multiplicando la tensión 1, la voy a trasladar al otro lado y sería denominador de 1470. Y ahí tiene que proceder a dividir. Dividiendo, voy a obtener que la tensión 1 es igual a 1470 dividido para 1.5320888. 959. Perdón, 959.47. Ya estoy redondeando, ¿no? Estoy trabajando con 3 decimales. Entonces, este va a ser el valor de la tensión 1. Bien. Ahora, para calcular la tensión 2, voy a trabajar con esta ecuación 1, ¿no? Ya. Y este valor, 959.47, voy a reemplazarlo aquí. ¿Dónde está? Tensión 1. Bien, entonces procedo a borrar, ¿no? Usted puede dar pausa a su video, ¿no? Para continuar. Entonces sería calcular tensión 2. ¿Con qué fórmula? Tensión 1 que multiplica coseno de 30 dividido para coseno de 50 grados. Bien. He anotado la fórmula porque voy a proceder recién al reemplazo.
Tensión 2 es igual. Tensión 1, ¿cuánto es el valor? 959.47 newton, que multiplica al coseno de 30 dividido para el coseno de 50 grados. Bien. 959.47 por coseno de 30, cierre paréntesis, de 1 dividido para coseno de 50 grados, ¿no? Me va a dar un valor de 1292.69 newton. Bien, esta es la manera correcta y sencilla de calcular las tensiones, ¿no? Aquí está el valor de la tensión 1, valor de la tensión 2 y el valor del peso, que son las tres variables que eran desconocidas. Bien, continúen estudiando, por favor. Si no entendió, repite el video para que quede más claro. Gracias por su atención.